31 millones. Esa es la cifra que no se veía. 31 millones de qué, exactamente. De deuda. El tipo tenía 31 millones de pesos en deudas y un BMW Serie 3 en la puerta. Esa era su foto de perfil. El carro. Lo otro sencillamente no existía. Uf, pero a ver, no sé si es solo el coche. Lo que no se veía era todo lo demás. Todo eso que no se deja ver cuando alguien vive, bueno, única y exclusivamente para mostrar. Exacto. O sea, para mostrar un personaje al mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio fascinante para este análisis a fondo. Sí, muy fuerte. Hemos cruzado entrevistas, historiales de crédito y los registros financieros detallados de un ejecutivo de ventas llamado Simón Medina. Y, madre mía, lo que revelan estos documentos. Es como él creía tener el control absoluto de su entorno, hasta que un cliente le preguntó cuánto tiempo podía esperar. Y ahí se cae todo. Ahí toda la estructura se vino abajo, claro. Totalmente. Porque la misión de nuestro espacio de hoy es precisamente desmenuzar esa estructura. Aunque los documentos están llenos de números y balances, esta no es una historia puramente financiera. Para nada. Es una disección de la fachada humana. Vamos a explorar la diferencia brutal que hay entre lo que entra en la cuenta y lo que realmente sostiene la vida, ese cimiento invisible. Así que si se ha llegado hasta aquí, quien nos escuche hará bien en mirar hacia donde normalmente se aparta la vista. Porque para entender a Simón hay que diseccionar los últimos 15 años de su vida. 15 años escalando en una farmacéutica. Y ojo, él no era médico. No era investigador, era del área de ventas. No tenía un título científico deslumbrante. Pero aprendió algo que en ese entorno consideraba más útil. Aprendió a parecer. Y aquí es donde la psicología del comportamiento entra de lleno. En los relatos, Simón revela una filosofía que le enseñaba a los nuevos empleados. Es la anatomía perfecta de lo que llamamos señalización de estatus. Ya. Él decía textualmente, fíjate, la gente compra confianza. Si tú pareces que sabes, asumen que sabes. Si pareces que tienes, asumen que puedes. Uf, qué barbaridad. Es que es crudísimo escuchar eso. Es crudo, pero es como funcionaba su mente. Claro, y es curioso que menciones la señalización de estatus, porque al revisar sus finanzas, queda claro que Simón no gastaba por simple vanidad. O sea, él lo veía como una inversión en su marca personal. Una inversión mal entendida, claro. Totalmente. Vivía en un apartamento en El Poblado, allí en Medellín, que devoraba la mitad de su sueldo. Conducía ese BMW financiado con cuotas asfixiantes hasta el 2028. Cenaba en restaurantes con lista de espera. Ya, es el pack completo del éxito aparente. Pero claro, es un cálculo de retorno de inversión completamente viciado. Los registros muestran esa pequeña descarga de adrenalina al pasar la tarjeta de crédito, un vértigo que él interpretaba como éxito. Sí. Pero el coste de esa apariencia ocultaba una realidad, bueno, insostenible. Lo que no se veía en El Poblado era el cálculo constante, el mirar obsesivamente la aplicación del banco, el sudor frío todos los días 25 de cada mes. Y aquí está el primer dato empírico que rompe el espejismo. Una cuenta de ahorros estancada en 800.000 pesos. Durante 4 años. 4 años, madre mía. 4 años cobrando bonos, ascendiendo, cerrando tratos, y su margen de maniobra era de 800.000 pesos. Todo lo demás se evaporaba en mantener la escenografía. Porque en su esquema mental, lo que no se ve no existe. Una cuenta de ahorros no se puede poner de foto de perfil. No genera esa validación inmediata que él buscaba. Ya. Pero, espera, porque esta burbuja de Medellín tiene un contrapunto físico interesantísimo en Bogotá. Los miércoles, cuando Simón viajaba por trabajo, iba a Chapinero a ver a su tío abuelo, Álvaro. Ah, el mecánico. Exacto, un hombre que lleva 50 años metido debajo de los coches, con un taller minúsculo y un cartel que dice «Lo que otros no pueden, yo lo intento». El contraste es absoluto. O sea, Álvaro conoce el valor del trabajo duro, de la grasa en las manos. Hay un momento donde Álvaro, limpiando una pieza, señala el BMW de Simón aparcado en la calle y le pregunta directamente cuánto le falta para pagarlo. Y Simón intenta esquivar el tema. Dice la típica excusa de que uno trabaja para darse sus gustos, para disfrutar. Pero Álvaro va directo a la yugular y le dice «¿Y cuánto llevas ahorrado este año?». ¡Ay, Dios! Simón se pone a la defensiva, lógicamente. Y entonces Álvaro suelta una frase que es el cimiento de todo este análisis. Dice «La riqueza es como el fondo del río. No la ves,
pero es lo único que sostiene todo. ¡Qué maravilla de metáfora! El fondo del río. Es brillante. Pero Simón, por supuesto, la ignora con un comentario condescendiente. Sigue creyendo que su traje a medida es lo que sostiene su mundo. Y esa ceguera voluntaria nos lleva al choque de realidad, a ese viernes de marzo. Vamos a los registros de esa reunión, porque es clave. Un contrato de 600 millones de pesos con un laboratorio chileno. Simón llega armado hasta los dientes, con estudios de mercado, una presentación impecable, el traje perfecto, Sí, y frente a él, el cliente. Un hombre de unos 50 años con un traje de lana que Simón cataloga como barato, y unos zapatos con el tacón gastado. o sea, Simón lo escanea de arriba abajo y su sesgo de superioridad estética le hace pensar que tiene el negocio cerrado. Piensa que se lo va a llevar por delante. Pero el cliente chileno revisa los números, alaba la profesionalidad de la presentación y de repente lanza la pregunta que desarma toda la estrategia corporativa de Simón. Le pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted para esperar? Y aquí hay que detenerse. Esta no es una pregunta sobre logística, es una radiografía financiera y vital. Claro, el cliente se lo explica claramente. Los resultados del proyecto no van a llegar mañana, tardarán 2 o 3 años. Y le dice textualmente, si usted necesita que esto le genere ingresos ya, si tiene compromisos que le aprietan hoy, entonces no podemos trabajar juntos. Es que no le estaba preguntando por su capacidad de trabajo. Nada. Le estaba preguntando por su vida. Le decía en la cara que necesitaba socios con respaldo, socios que no estuvieran asfixiados por sus propias decisiones financieras. Es que la falta de liquidez destruye el pensamiento estratégico. Si tus costes fijos son altísimos, si sufres eso que llamamos inflación del estilo de vida, pierdes el horizonte temporal. No puedes jugar a largo plazo porque tienes que pagar el BMW el día 25. Exacto. Simón siente un vacío en el estómago porque la verdad es que no puede esperar ni 30 días. Su silencio en esa sala de reuniones confirma que no tiene margen, y el cliente simplemente da las gracias y se va. Pierde un contrato millonario, porque admitir que podía esperar era mentira, y su silencio confirmó que todo era fachada. Tela. Y a la mañana siguiente, destrozado por el insomnio, Simón busca a Valeria, su expareja. Se encuentran en un café en Laureles. Piden un tinto, un café. Y Valeria llega en su bata clínica, recién salida de turno. En ese encuentro, Simón intenta aferrarse a su narrativa. Se justifica diciendo, tengo todo. El apartamento, el carro, la ropa. ¿Qué más quieren? Y ese es el punto de inflexión, porque Valeria no le da consuelo barato. Le hace la misma pregunta que el tío Álvaro, pero con la precisión de un bisturí. Le dice, ¿cuánto tienes ahorrado? Y Simón, acorralado, no tiene más remedio que admitir esos 800.000 pesos. Y entonces Valeria lanza el dato que desarma toda la lógica de Simón con pura matemática. Le dice, yo gano la tercera parte de lo que ganas tú, y tengo 23 millones ahorrados. Madre mía, esa frase es un puñal. Es un puñal absoluto, te deja sin argumentos. Porque no es un sermón moral, es una evidencia empírica innegable. Valeria no le dice que debería ahorrar. Le demuestra que el problema jamás ha sido cuánto dinero genera, sino qué hace con lo que entra. Totalmente. Y le explica por qué perdió el contrato con el chileno. Le dice, cuando necesitas que algo pase ya mismo, negocias mal. Te apuras, te conformas con menos. Es el diagnóstico perfecto. La pérdida absoluta de libertad disfrazada de éxito. Y cuando Simón balbucea que él tiene cosas, Valeria sentencia, tienes cosas, sí, no tienes fondo. Y esto nos adentra en lo que los documentos detallan como la espiral de diciembre, la famosa trampa psicológica del merecimiento. Sí, la falacia del costo hundido entra en juego aquí. Simón intenta ahorrar. Guarda 400.000 pesos una semana. Y se siente tan absurdamente heroico por ese microsacrificio que decide celebrarlo gastando 600.000 en una cena. Termina en negativo. Termina en negativo. Claro. A la semana siguiente es peor. Ve unos zapatos italianos y se gasta 800.000. Y su justificación al teléfono con Valeria es el clásico grito de quien vive al límite. Dice, uno trabaja para vivir, no para privarse. Ya. A lo que ella responde, de forma magistral, disfrutar no es lo mismo que gastar. ¡Qué frase! Pero claro, el abismo matemático no perdona, y llega diciembre. Y aquí es donde los números que hemos analizado son verdaderamente aterradores. A ver, Llegan algunas comisiones, sí, pero llega el mantenimiento del coche, 3 millones. Sube la administración en el poblado, cenas, regalos de compromiso.
El 15 de diciembre, el saldo real de Simón frente a la pantalla de su banco es de 31 millones de pesos en deuda. 31 millones de deuda contra los mismos inamovibles 800.000 de ahorro. Es que es para reflexionar. Detengámonos en esta matemática porque ilustra perfectamente la trampa. Sí, Si Simón lograra el milagro de ahorrar 1 millón al mes, algo imposible con sus costes fijos, tardaría casi 2 años y medio solo en quedar a cero. 2 años y medio sin margen de error. 30 meses donde no puede permitirse enfermarse, donde no puede perder un cliente, donde no puede respirar. Exacto. Esa es la verdadera naturaleza de su deuda. No es solo dinero que debe, es tiempo futuro que ya ha entregado a cambio de la validación presente de personas a las que, en el fondo, no les importa. Y es frente a esa pantalla del banco donde caen todas las vendas, donde Simón entiende por fin que había confundido dos conceptos que parecen sinónimos, pero son opuestos: ser rico y ser adinerado. Fundamental esa diferencia. Claro, rico es tener ingresos altos, adinerado es tener algo que se queda contigo, tener fondo. Todo su esfuerzo de 15 años se había evaporado en bienes que perdían valor desde el instante en que los compraba. Mientras tanto, la deuda crecía en la sombra. Es fascinante cómo en ese momento de claridad, los apuntes de Simón reflejan varias verdades durísimas que se conectan entre sí. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Entiende que gastar dinero para mostrar que se tiene es literalmente la forma más rápida de demostrar que no se tiene. Es un oxímoron financiero. Además, se da cuenta de que las apariencias son una deuda que se paga sola. O sea, el problema de vivir de apariencias es que se pagan solas, pero siempre con intereses. Se pagan con tranquilidad, con opciones, con libertad. No hay carga más cara que la que se asume simplemente para que otros miren. Totalmente. Llega a la conclusión de que la verdadera riqueza es lo que no compras. Es el margen de maniobra. Es, volviendo a la metáfora de Álvaro, el fondo del río. Y es en ese abismo cuando recuerda a Roger, un antiguo colega que tenía un Porsche deslumbrante y un día apareció en un coche viejo porque se lo embargaron. A Roger le quedó todo menos la vergüenza. Y Simón piensa: llevo 15 años mostrando lo que no tengo. Lo verdaderamente incómodo de analizar este caso no es juzgar las decisiones de Simón. Lo incómodo es que, en el fondo, existe un poco de Simón en cualquier entorno. Ya te digo. Es muy común ver cómo se compran cosas innecesarias para mostrar algo que no se es. Ojo, y no solo en entornos corporativos, es una condición humana muy actual. Y la pregunta que surge de estos datos no es una cuestión moral sobre si está bien o mal comprarse un coche de lujo. No, no. La pregunta es transaccional. ¿Cuánto está costando esa fachada? ¿Cuánto fondo se está cambiando por cuánta apariencia? Exacto. Ese es el precio invisible del estatus visible. Y el desenlace de la historia de Simón ilustra perfectamente cómo se rompe ese ciclo. El 23 de diciembre llama a su tío Álvaro, y su confesión es la de alguien que acaba de despertar. Le dice: la riqueza es lo que no se ve, y yo llevo 15 años mostrando lo que no tengo. Y Álvaro, con la sabiduría de medio siglo bajo los motores, no le exige disculpas ni le da un sermón. Solo le dice: ven. Claro. Y si adelantamos los registros 6 meses, el contraste es cinematográfico. El apartamento del Poblado ya no existe. El BMW financiado hasta 2028 se vendió para liquidar la deuda. Ahora el vehículo de Simón es un Chevrolet Spark del 2015. Pero hay un detalle fundamental. Que está pagado. Exacto. Es pagado de contado. Es suyo. No es del banco. No es de la financiera. Es absolutamente suyo. Y la imagen final que tenemos de él no es con un traje carísimo en una sala de juntas, sino con un overol azul, las manos manchadas de grasa, en una calle empinada de Chapinero, ayudando a Álvaro a reparar un taxi. Y la gran paradoja de todo esto es que probablemente, en ese instante con las manos llenas de grasa, Simón era financieramente más sólido, más rico, que en cualquiera de sus cenas exclusivas en Medellín. Sin duda. Porque con el capital que liberó de su fachada, se asoció al taller, construyó algo tangible, empezó a tener fondo, tenía algo que no se veía y que podía crecer sin depender de una apariencia. Y la historia se cierra con la última visita de Valeria al taller. Ella lo mira, sucio, trabajando en la calle, y le dice: «Pareces otro». ¡Qué bueno! Y la respuesta de Simón resume la esencia de todo este análisis a fondo. Él le contesta: «Soy el mismo, solo que ahora sé lo que no se ve».
Es una síntesis perfecta. Ese Spark del 2015 aparcado en la acera no llama la atención de nadie. Nadie gira la cabeza para mirarlo, nadie asume que el conductor es exitoso ni hace cálculos sobre su cuenta bancaria. Y precisamente esta invisibilidad, el no deberle una imagen a nadie, es el mayor lujo posible. Nos deja una reflexión pesada flotando en el ambiente. Al observar todo este recorrido, la cuestión que queda sobre la mesa para quien nos escucha hoy es muy clara. A ver, ¿Se está construyendo un fondo sólido o simplemente se están acumulando objetos visibles que atan y limitan las opciones del futuro? esa idea se queda ahí, dando vueltas. Si la disección de esta historia resuena con la experiencia de alguien, quizá con la propia, tal vez merezca un momento de pausa y un me gusta este análisis. Desde luego, ¿De qué lado es preferible posicionarse uno? ¿Del vehículo de alta gama ahogado en cuotas y sudor frío a fin de mes? ¿O de la tranquilidad implacable de las manos engrasadas en un taller? ¿Leemos los comentarios? este espacio está diseñado exactamente para eso, para compartir historias que iluminan sin piedad aquello en lo que preferimos no pensar. Hasta el próximo análisis a fondo.